Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos toda la honra a nuestro Señor porque Él nos permite poder estar en nuestra clase de Misiones 1. Bendito Dios. Sea usted bienvenido entonces a nuestra clase número 6. Iniciamos en este precioso momento siempre con la oración a nuestro Señor Jesús para que sea Él aún derramando de su presencia y del conocimiento de nuestras vidas. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos toda la honra y la gloria, Señor Jesús, por la oportunidad en la cual usted nos permite estar en esta clase de misiones. Que sea usted bendito, Jesús, derramando de ese conocimiento aún más cada día, Padre, sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas. Más de lo que nosotros podemos explicar, Señor, pueda usted así, mi Dios eterno, Padre, obrando cada día, Señor, sobre sus vidas. Oh bendito Dios, y poder, Padre, que a través de este curso, Señor, muchos hermanos puedan, bendito Dios, salir y hacer esa obra misionera, Señor Jesús, que muchas veces se han estado abandonando, bendito Rey. Que puedan, Señor Jesús, alcanzar almas, mi Dios, de una manera a otra, Señor Jesucristo. Abre, bendito Dios, esas puertas, esos medios, bendito Dios, para transmitir este evangelio y cumplir con misiones, bendito Rey, hacia su presencia, haciendo su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Iniciamos con nuestra clase de este día. El tema es la misión de la iglesia. Quizás no le puse los incisos como A, B, C, pero aquí quiero mostrarle que la iglesia en los hechos estaremos viendo, número 2, el ministerio apostólico de Pablo. Número 3, el objetivo de la misión. 3 puntos estaremos escudriñando en este día de esta clase en misiones. Iniciamos entonces la misión de la iglesia, las instrucciones finales de Cristo. Jesucristo pasó los últimos días de su caminar en la tierra con sus discípulos. La gran victoria había sido ganada, pero ahora la tremenda labor de llevar las buenas noticias del reino hasta los confines del mundo tenía que ser iniciada. Cristo había pasado 3 años moldeando a 12 hombres, pero en el momento crítico de la prueba, uno de ellos lo había traicionado y el resto se había dispersado, pero amorosa y pacientemente Cristo lo restauró hacia la comunión con él mismo. Y con los demás luego debía de esperar el poder de lo alto. Luego serían sus testigos haciendo discípulos a todas las naciones. La iglesia en los hechos. El libro de los hechos registra lo que hizo Dios, pero el poder de su espíritu y por medio de la iglesia en el transcurso del primer siglo, sus personajes centrales son los apóstoles y su tema es el rápido desarrollo de la iglesia en Jerusalén, en Judea, Samaria y los lugares más remotos del mundo. Acá usted puede ver dentro de esta imagen, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia es central. Y cuando habla de Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, está hablando el pueblo, comunidad, país o nación, naciones vecinas, pueblos no alcanzados. Es necesario entonces conquistar, alcanzar o buscarlos. El evangelismo y misiones mundiales es muy importante para nosotros como el pueblo del Señor. Tenemos que ejercerlo. Es importante entonces llevar ese mensaje de Jesucristo. Los primeros esfuerzos misioneros a los gentiles.
La iglesia comenzó a moverse con el propósito de enviar emisarios del evangelio más allá de sus propias fronteras culturales, geográficas. ¿Cómo se logró esto? Una pregunta muy importante. Entonces, puede usted darle lectura al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. Y Bernabé, es claro que el Espíritu Santo tuvo una participación de mucho significado en ambas circunstancias en el llamado de Pablo y Bernabé. Para la tarea misionera, en el versículo 2, en su envío al versículo 4, también es importante notar que el llamado y el envío no se hicieron al margen de la iglesia. Por el contrario, aquella fue un instrumento del proceso. También sabemos que usó a la iglesia al comisionarlos a través de imposición de manos y enviarlos. Entonces, la iglesia no solamente funciona como, bendito sea el nombre del Señor, como un testimonio en su propia comunidad y en medio de su propia gente, sino que es el instrumento de Dios en el envío de mensajeros del evangelio a las personas que están distanciadas culturalmente o que se encuentran en lugares remotos donde no han oído las buenas nuevas del evangelio. El ministerio apostólico de Pablo. Hoy observaremos un poco de la vida de este hombre valeroso, un hombre emprendedor, un hombre que tuvo esa iniciativa no solo por él, sino de parte del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, debido a su éxito en el establecimiento de iglesias, Pablo ha sido idealizado como misionero. Algunos pueden atribuir ese éxito simplemente a su relación especial con Cristo. El llamado de Pablo durante su defensa ante Agripa. En el libro de Hechos, capítulo 26, Pablo describe las circunstancias que rodearon su conversión y su comisión como apóstol. Puede darle lectura al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 15 al 19. Número 1. La palabra apóstol literalmente significa uno que es enviado. ¿A quienes fue enviado el apóstol Pablo? Número 2. El versículo 16 traza su participación como enviado. ¿Qué tarea se le encomienda a Pablo? Número 3. El versículo 18 señala el propósito de su tarea y el funcionamiento de su papel como apóstol. Estos versículos que se le ha dado siempre está del mismo capítulo del libro de Hechos. Pablo tuvo la certeza de su llamado para el ministerio. Entonces el ministerio apostólico misionero, él comprendió claramente la naturaleza de esta tarea y fue diligente en el cumplimiento de todas las instrucciones que recibió de parte del Señor. La preparación de Pablo. Usted dirá, ¿tuvo preparación Pablo? Que la Biblia solo puede decir, bueno, menciona que los discípulos fueron los que tuvieron una preparación, los que estuvieron apegados a nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. Pero también Pablo, en ese llamado, podemos ver entonces acá, si comparamos su comisión, la de los otros apóstoles, vemos que en esencia Cristo pidió a Pablo lo mismo que había pedido a los demás.
que fuera su testigo. Pero los otros apóstoles tuvieron las ventajas de un entrenamiento personal con Cristo y su ejemplo durante 3 años. En momento de la conversión, el Señor le dio a Pablo la misión y el entendimiento de la misma. Luego usó los años siguientes a fin de prepararlo para la tarea a la cual lo había llamado en Damasco, en Jerusalén, Judea, en Arabia, en Tarso, en las áreas rurales de Cilicia y finalmente en Antioquía. El Señor enseñó y preparó a Pablo para su trabajo en favor de los gentiles. Es importante entender, aunque Cristo comisionó a Pablo en el momento de su conversión, tomó por lo menos 7 años en su preparación para la obra misionera. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, esta imagen usted puede observar, inicia con el mapa en la primera casilla y luego empezamos con el tema de desarrollo del ministerio de Pablo y finaliza entonces con una imagen que dice misiones mundiales. Y iniciamos la segunda casilla y del primero dice conversión y rechazo. Testimonio, la siguiente. Tercero dice retiro. El cuarto dice el entrenamiento efectivo. El quinto, ministerio. Y seguimos en la tercera, en la tercera casilla y dentro de cada espacio dice el camino a Damasco. Damasco y Jerusalén, Arabia, Tarso y Cilicia, Antioquía y misiones. Usted puede observar dentro de esta imagen cada cosa que fue haciendo Pablo, cuál era entonces el testimonio a Damasco y Jerusalén. Era las cuales que él tenía que estar afrontando y dando entonces a conocer la palabra del Señor. Quizás él había ordenado destruir a muchos cristianos y él también los perseguía. Después él tenía que pasar por esos lugares a testificar de nuestro Señor Jesucristo, de ese encuentro verdadero. Qué bello es nuestro Dios. Lo siguiente dice, los elementos del mensaje evangelístico de Pablo. Cuando Cristo comisionó a Pablo, tal como está escrito en Hechos capítulo 26, no le dio simplemente un trabajo, sino que le dio los elementos básicos para predicar el evangelio. Efectivamente, por cierto, si examinamos bendito Dios, las palabras del versículo 18 y estudiamos el método evangelístico de Cristo con la mujer samaritana, en la cual habla en el libro de San Juan, capítulo 4, y otros observamos que ella expresa principios que él usó en su ministerio. Bendito sea Dios. Estamos hablando de Cristo. Luego nos referimos, estos principios son universales en aplicación. En su aplicación y suscriptibles de ser comprendidos en cuanto a su alcance. Como podemos entonces ver, Pablo los usó en su ministerio y los mismos serán de mucha utilidad para nosotros, queridos hermanos. Si lo entendemos y lo aplicamos a nuestros propios esfuerzos, será de mucho éxito y de mucha bendición. El equipo misionero de Pablo, a la estatura de Pablo como apóstol, ensombrece el hecho de que él no trabajó individualmente, sino que con un grupo al cual llamaremos en este momento de esta clase equipo
alabado sea Dios, la meta de la evangelización y el establecimiento de nuevas iglesias. De esta manera Dios reunió un grupo de individuos de distintas nacionalidades y culturas, pero con el mismo propósito en cuanto a la gran obra de la evangelización y el establecimiento de iglesias. Vemos, por ejemplo, Aquila y Priscila, dos creyentes que Pablo conoció en Corinto, que se dedicaba conjuntamente a la profesión de fabricantes de tiendas. Hechos capítulo 18, cuando Pablo llegó a Corinto, luego de dejar a Timoteo y a Silas en Macedonia, aquellos lo recibieron en su hogar y le ofrecieron trabajo. Luego usted puede observar acá el equipo misionero de Pablo, en la cual inicia Silas, Pablo, Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos la visión misionera de Pablo. La palabra misionero es usada en una forma muy liviana en los círculos cristianos de hoy en día. Algunos le han generalizado hasta el punto de afirmar que cada persona es un misionero o un campo para la obra misionera. Las únicas soluciones para esta situación es asegurar que las iglesias y los misioneros desarrollen una visión fresca por las regiones remotas y las mantengan. No todas las iglesias son capaces de enviar personas a lugares más lejanos. Bendito Dios. Seguimos. El objetivo de la misión hasta este punto del presente capítulo, hemos visto el papel decisivo de la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Bendito Dios. Ese es el objetivo de la misión. De poder llevar el cumplimiento de la misión, donde muchos no han querido ejercer ese cumplimiento, donde muchos se ha puesto muchos obstáculos, no digamos iglesias, que pueden hoy decir los pastores, no hay gente quien trabaje, no hay hermanos quien pueda salir a evangelizar o hacer la obra. Ya no hay quien pueda enviar a otros campos y pueden tanto hoy en día poner tantos obstáculos. O por ejemplo decir, es que no hay dinero, es que no tenemos un vehículo, es que no tenemos un medio de cómo poder movernos, a dónde iremos a vivir, a dónde estaremos, cuál será nuestro paradero. ¿Sabe algo? Dentro de la palabra misión, no se ve entonces en la vida de Pablo, en la cual la historia podemos ver que él tenía un obstáculo para no poder hacer la obra. No, lo que él tenía era una visión. Su visión era llegar hacia Roma y proclamar el nombre de Dios. Y no solo fue ahí, fue a muchos lugares y no le importaba si lo recibían bien o lo recibían mal. Pero él hacía la obra misionera, levantando iglesias. Bendito Dios. El movimiento cristiano requiere algo más que individuos fuertes, comprometidos con la obra. Eso es lo que se necesita. Gente que se requiera en estos tiempos para el servicio de Dios es entonces que sean comprometidos y que realmente sean fuertes en la gracia de Cristo. Entonces, los creyentes necesitan reunirse en comunidades de fe. Ganaron hombres y mujeres para Cristo y empezaron a reunirse con ellos, instruyéndolos en un patrón
bendito Dios, instruyéndole un patrón de discipulado de constante. Constantemente entonces iba. Todavía hay muchos sitios oscuros en la tierra donde usted en estos tiempos puede comprender que no ha llegado la palabra de Dios. Entonces, donde no se encuentra ninguna congregación que testifique de la fe verdadera. Hay lugares que necesitan saber que hay un Dios poderoso. Hay lugares donde es necesario venir y dar entonces a conocer el poder de Dios, su amor y establecer una iglesia. Eso es entonces misión. Misión es salir fuera de esas cuatro paredes que muchas veces para todo creyente piensa que el verdadero ministerio es estar en esas cuatro paredes dentro de ese templo. No, queridos hermanos, es el verdadero ministerio, el desarrollo de ese ministerio en el cual nuestro Dios nos ha encomendado está entonces afuera, y afuera vamos a desarrollar entonces misión. Una misión donde Jesucristo obrará en nuestra vida y miraremos sin fin de milagros. Pero para eso tenemos que tomar esa decisión. Primeros pasos para movilizar su iglesia a los campos de cosecha de Dios. Una de las cosas muy importantes que usted tiene que tomar en cuenta y observando esta imagen es orar. Y que esa oración fluya y de esa decisión de lo más profundo del corazón. Y luego de eso, entonces, cuando ha fluido de nuestra vida el corazón, fluye la oración, y de la oración entonces empieza a haber la evangelización, empieza a haber para discipular, empieza a aumentar entonces los hermanos y empieza a aumentar la congregación, como usted pueda llamarle, y entonces a poder formar líderes que irán a multiplicar la obra de Dios, y como usted puede observar entonces multiplicarse la iglesia. Usted entonces tiene un ejemplo a través de esta imagen. Luego le damos este ejemplo en esta segunda imagen. Es necesario sembrar la semilla, ir a los campos donde en esos campos está realmente la batalla y donde es necesario sembrar la palabra de Dios para luego nacer, construir, fluir o ver ese fruto de ese esmero, de esa decisión que un día tomó o ha tomado el creyente. Entonces mirará el fruto, y eso será el fruto entonces de muchas almas y de una congregación. Entonces, pero para eso el movimiento de plantar iglesias. Tiene que haber un movimiento. Muchas veces necesitamos un crecimiento dentro de misiones. Muchas veces queremos ver crecimiento dentro de las obras, pero no queremos tener un movimiento en poder trabajar o plantar, sembrar entonces la palabra de Dios. Hoy es necesario que usted lo haga. Usted tiene una responsabilidad hoy en día como estudiante. Hoy que usted ya está aprendiendo y está teniendo más el conocimiento de misiones, usted no puede decir de que no se le ha hablado. Dios está hablando, Jesucristo está entonces recordándonos a través de este estudio y a usted enseñándole para que usted pueda hacer. Si no lo ha hecho, es necesario poder ejercer esa misión. La perspectiva bíblica. La Biblia dice que la iglesia es nada menos que el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo. Apocalipsis 21:9 dice, entonces, recuerde que el rebaño de Dios, en primera de Pedro 5:2, el tiempo vivo del Espíritu Santo. Efesios 2:21-22, casi todas las descripciones de la iglesia hace énfasis en una relación real y esencial de amor hacia la vida
con nuestro Señor Jesucristo. Lo anterior subraya el papel clave de la iglesia en el plan de Dios y nos viene a recordar que Cristo la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25, usted puede darle lectura ahí. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, el medio de acción de la cabeza en el mundo, entonces es una parte indispensable del evangelio. Y la eclesiología es inesperable de la soteriología. Por lo tanto, el aportar una actitud antieclesiástica sería como querer deshacer el evangelio mismo bendito Dios, a la vez de mostrar una mala interpretación de lo que la Biblia quiere decir acerca de la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios que la ha estado formando y a través de cuales se ha estado manifestando en el transcurso de la historia en dicho sentido. La iglesia tiene raíces que se remontan al Antiguo Testamento, aún hasta la caída. Bendito Dios. La eternidad. Aquí usted puede ver entonces unas imágenes. Es un punto muy clave en la cual usted puede ver. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y usted sabe que cada uno dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos diferentes funciones. En los miembros en la cuales nosotros de este cuerpo puede observar, tenemos manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestros ojos. Y cada uno de todos ellos podemos ver de que cada cosa tiene diferente función. Entonces la iglesia, y como ya hemos visto entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad de ir y enseñar a aquellos que no han entendido, no ha llegado entonces la palabra de Dios hacia esas familias, hacia esos corazones. Hay muchos ejemplos, muchos medios en los cuales usted puede inyectar el evangelio de nuestro Señor Jesús en estos tiempos. En la empresa, en el tiempo del almuerzo, en el trabajo, en el instituto, en la escuela, en la calle, en el bus cuando usted lo aborda o quizás en el mercado. Muchos medios entonces puede haber. La iglesia y la comunidad del pueblo de Dios. Acá es donde necesito que usted pueda poner un poco de atención, porque la iglesia y la comunidad del pueblo de Dios es muy importante. Estos conceptos paralelos destacan que la iglesia es en primer lugar un pueblo, no una estructura institucional, no, sino que enfatiza además que la iglesia no es solamente una recolección aislada de individuos, sino que tiene una naturaleza comunitaria. Escuche bien, una naturaleza comunitaria y social, y que es absolutamente esencial a su verdadera razón de existir. Finalmente, dichas verdades muestran que el ser una comunidad y un pueblo es un regalo de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Quiero detenerme un poquito acá en la palabra comunitaria y social. Entonces, cuando hablamos comunitario, estamos hablando de nuestra colonia, nuestra comunidad, en las áreas donde usted así vive. Tenemos que ver de qué manera inyectar el evangelio, como ya se le he explicado anteriormente. Hay muchas maneras de poder hacerlo. Hacer una obra social. Usted ve que hay personas necesitadas y no son creyentes,
quizás de alimento, quizás de una ayuda social. Usted puede hacerlo y a través de eso, usted que puede tener esas oportunidades económicas o no lo tenga, pero puede tener otras oportunidades, puede poder apoyar a aquel no creyente y a través de ese medio usted venir y decir, Cristo le ama. Cristo es grande. Cristo es poderoso. A través de eso usted está declarando algo especial. Hasta aún dentro de nuestros saludos. Decir, Dios le bendiga. Está inyectando la bendición de nuestro Dios hacia aquella vida. Aunque muchos no lo entiendan, pero usted sabe que está dando una palabra poderosa para aquellas vidas. Entonces, dentro de esas obras sociales, al hablar de la iglesia como una comunidad, es asumir un punto de vista un tanto restringido, ya que esta es algo más que una comunidad. Está bien el pueblo de Dios esparcido. La levadura de Dios dispersa en la masa del mundo y obrando en toda área de la sociedad. Aquí usted puede observar dentro de estas imágenes. Muchos quizás, algunos se pueden estar burlando dentro de su comunidad cuando usted está construyendo la obra, cuando usted está haciendo algo especial, pero muchos estarán ayudando cuando usted trabaja dentro de misión y es algo muy importante la obra social. Y aquí usted puede observar muchas cosas dentro de esta imagen. No importa, muchas veces decimos, no es que porque yo soy una mujer, no puedo hacer la obra misionera, es que es difícil, o porque yo soy un joven, soy un niño. No. Usted puede ver acá la ayuda social, uno a otro, es necesario ayudar. No es venir y matarlos dentro de la misión, no, es apoyar. Aquel que lo está haciendo, apóyelo, hermano, de una u otra manera, tiene que apoyarlos. Y si usted no quiere hacerlo, pero es necesario que en este tiempo usted como estudiante pueda tomar esa iniciativa. Si no ha querido hacer esa obra misionera, es necesario entonces hacerlo, porque acá le puedo mostrar otra imagen dentro de esta obra social. Obra social, poder compartir un alimento hacia aquellos oyentes. Bendito sea Dios. Usted a través de esto no solo puede compartirles el pan o un plato de alimentos, sino que a través de eso, mientras a aquella persona usted le ha servido, le empieza a hablar de Dios, le empieza a decir que Dios es precioso, que Dios ha sido grande, que hubo un hombre que murió en la cruz del Calvario por nuestra vida, y darle mucho a conocer a aquella vida, empezará entonces a escucharlo, entonces a través de esa obra social en nuestra comunidad. A veces vemos a una persona sufrir de una u otra manera. No solamente, quizás acá en esta imagen usted puede observar que dos personas viendo empujar aquel vehículo, pero hay mucha gente que está viendo la necesidad de mucha gente en la cual está pasando, en la cual no han querido nada de Dios, tal vez porque les da pena, pero dentro de su corazón necesitan que alguien les lleve el evangelio, que alguien les hable que Dios es real, que alguien les diga que Dios tiene una solución para los problemas de aquellos amigos, de aquellos hermanos. Entonces, dentro de todo eso es necesario ayudar. Si usted ve a aquel amigo que le está costando con aquella carga, usted decirle, yo le presento a Cristo Jesús, en la cual le ayudará a quitar esas cargas. Entonces, porque usted le dice, Él ha quitado las cargas, Él me ha ayudado, Él ha obrado en esta, y empieza usted a declarar el amor de Dios, a predicarle. Entonces, hay mil maneras como poder apoyar, bendito Dios, la obra misionera, hacer usted esa obra en la cual muchos han dejado de hacerlo. Usted como querido estudiante, usted que es pastor, es necesario que usted levante, movilice a la iglesia, inyectarle este evangelio, esta preciosa misión, que no solo fue para los apóstoles, que no solo fue para Pablo, es para todos nosotros. Bendito sea Dios. Espero que usted esté comprendiendo esta clase de este día. La iglesia y su deber.
desde el primer siglo siempre ha hablado en la iglesia que argumentan que qué gran comisión, bendito Dios, que en la gran comisión sencillamente se aplicó a los discípulos de Cristo y que la iglesia no tiene que identificarse con esa perspectiva, pero esta posición está directamente en contra de la voluntad de Dios revelada a su pueblo, al asegurar que los dirigentes de la iglesia primitiva comprendieran su propósito y su mandato. Cristo también estaba asegurando que ese mismo propósito y mandato quedaría en la iglesia a través de los siglos. Entonces, ¿cómo depositar del evangelio de la iglesia? ¿Cómo se puede hacer? Porque muchos no quieren. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, tiene que un serio deber que cumplir. Un serio cumplimiento y responsabilidad. Los que niegan este deber con su falta de obediencia a su claro mandato, están negando entonces a su Señor. Bendito Dios. Eso es lo que usted puede entender. Si usted niega el mandato, niega el trabajo que Dios nos ha encomendado, se avergüenza. Ay de aquel que se avergüence de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario, queridos hermanos, que usted pueda comprender esta misión que Dios nos ha dado, poder ejercerlo. Usted que lo está haciendo, lo felicitamos y le animamos a que siga adelante, que no se quede y sea siempre de ejemplo para los demás. No mire a su alrededor quién lo hace y quién no lo hace, pero usted que lo ha entendido, usted que está comprendiendo el mensaje, la enseñanza, el estudio, es necesario que obre a través de aquellas almas. Y si usted tiene un negocio, es mejor todavía inyectar el evangelio. A veces no es tanto sus palabras, queridos hermanos. Usted que tiene un negocio, bueno, mandar a imprimir tratados, ponerlo ahí y decir, tome uno. Sin que usted pueda estar hablando, va a estar usted dando a conocer el evangelio. Bendito Dios. Hay muchas maneras. Que el Señor entonces siga bendiciendo su vida. Hasta aquí hemos llegado con nuestra clase de hoy, de Misiones 1, clase 6. Que el Señor les bendiga a usted y a los de su familia y a todo lo que usted emprenda en estos tiempos. Y que usted esté aprendiendo más de este hermoso curso. Es una bendición. Y seguiremos aún más dando para que usted pueda seguir aprendiendo y siempre y cuando pidiéndole a Dios que sea Él el que le ayude a usted poder seguir aprendiendo. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y nos vemos hasta la próxima clase. Bendito Dios.